Alfredo Valí Treviño nació en el municipio de Méndez, en el estado de Monterrey, México, en el año de 1931. Era un doctor de una familia de clase alta de Monterrey, y entre sus familiares, conocidos y vecinos, era distinguido por ser un hombre culto. Siempre estaba bien vestido, tenía buen gusto y contaba con exquisitos modales. El doctor Valí Treviño trabajaba en un consultorio como médico cirujano, ubicado en la calle Artículo 123, Colonia Talleres, en la ciudad de Monterrey, donde sus pacientes comentaban que era un médico bastante bueno y muy acertado en sus diagnósticos. Con el tiempo conoció a un estudiante, el cual se convirtió en su amante. Tras algunos disgustos fuertes, Valí asesinó a su amigo y amante Jesús Castillo Rangel, al cual aplicó una inyección de pentotal sódico. Luego lo descuartizó y colocó su cuerpo en una caja de cartón. Luego de ser capturado, Valí fue recluido en la prisión de Topo Chico, en Nuevo León, donde a un preso prestó sus servicios como médico dentro de prisión. Valí fue sentenciado a la pena de muerte en mayo del año 1961, convirtiéndose así en el último mexicano en recibir esta condena. Con el tiempo su abogado logró que le conmutaran la pena de muerte, así que salió de prisión entre 1980 y 1981. Desde entonces pasó su vida atendiendo a la gente pobre de la ciudad de Monterrey en un modesto consultorio. Valí falleció en el año 2009 a los 81 años de edad, sin ni siquiera saber que sus terribles actos serían la inspiración para la película de horror y al personaje Hannibal Lecter. El caso se volvería famoso, y no solo por el homicidio de su amante, sino también porque la voz popular le comenzó a atribuir la desaparición de algunas mujeres jóvenes del estado. Comenzaron a nombrarlo el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el vampiro Valí y el monstruo de la Talleres. Esto por la colonia en donde tenía su consultorio. ¿Cuándo comenzó? Supuestamente el problema comienza cuando Valí y su amante tuvieron una discusión debido al cobro de una cuantiosa suma de dinero que le había prestado el doctor Valí a Jesús Castillo Rangel, y este se había negado a pagarle, amenazando con difamar al doctor si no le perdonaba la deuda. ¿A quiénes afectó? De manera directa a Jesús Castillo Rangel, quien fue asesinado. De forma indirecta afectó a su chofer Francisco Carrera Villarreal, quien también fue detenido. También a su tía Guadalupe Villarreal, quien también fue interrogada. ¿Cómo lo detuvieron? Alfredo Valí, tras haber descuartizado a su amante, pidió una pala prestada a la tía de la víctima. Días después, una vaca perdida, quien era buscada por su dueño y un policía, fue la que removería la tierra y descubriría los restos de Jesús contenidos en una caja de cartón, a lo cual la tía de la víctima, tras la desaparición de Jesús, la llevó a atar cabos y a señalar al médico como culpable. ¿Cuáles fueron sus motivos o razones? Valí Treviño actuó bajo la amenaza de su joven amante, quien argumentó que revelaría su amorío homosexual a la comunidad médica, familiares y pacientes del médico Valí Treviño, si éste no le perdonaba la cuantiosa deuda adquirida por Jesús Castillo Rangel. Conducta desviada. ¿Qué tipo de conducta desviada podemos decir que presenta este caso? En el caso que elegimos, podemos encontrar varios de los rasgos que Orellana menciona como propios de la personalidad antisocial.
Uno de ellos se documentó cuando la entrevista en Milenio de 2008 evita dar explicaciones sobre el asesinato. Esto sucede cuando ya salió de la cárcel y lleva años dando consulta médica. Él dijo: "No me gusta hablar de eso, no quiero despertar a mis fantasmas". Esa respuesta, pero sobre todo su comportamiento en el momento que fue detenido y realizó su confesión del asesinato, cuando no demostró remordimiento, sino más bien en caso contrario, se mostró orgulloso de la precisión con que logró hacer los cortes al momento de desmembrar el cuerpo de Jesús Castillo Rangel, porque estos cortes los realizó de forma que pudo evitar tener que cortar el hueso. Para él, esto era una muestra de su conocimiento y su habilidad sobresalientes como cirujano. Al hacer esta declaración manifiesta una falta de sentimientos de empatía o de respeto hacia la vida de los demás, más si tomamos en cuenta que se trataba de su amante. Durante su vida diaria dentro de la cárcel se puede identificar que el sentimiento de culpa está muy disminuido. Esto, junto al posible comportamiento de frialdad y rigidez que demuestra hacia aquellos que no consideraba pobres, es, según Orellana, una muestra de que internamente tiene fuertes sentimientos de inferioridad y que de estos sentimientos surge un fuerte comportamiento compensatorio de agresividad que no puede ser más claro que el caso del asesinato del cual fue condenado, pues de no haberse realizado el asesinato, su imagen pública podría haber llegado a verse muy afectada. Cabe mencionar que él mostraba un comportamiento diferenciado cuando se estaba en interacciones con personas identificadas como pobres o de bajos recursos. ¿Cómo se le podría apoyar desde la psicología jurídica? Obviamente, el primer deber del psicólogo jurídico debería ser la valoración del individuo para su debido proceso. Esto es posible que no se haya dado de manera adecuada por el momento histórico que se vivía en México en el momento en que se cometieron los crímenes y se dictó sentencia. En cuanto al apoyo al acusado, en este caso Alfredo Valli, la psicología jurídica debería actuar en dos sentidos. Una es en el sentido de identificar las causas de su conducta desviada, y el segundo enfoque está relacionado, pero no necesariamente es dependiente del primero, en que se trataría de utilizar la psicología jurídica para lograr la reinserción social del médico. Para ello sería ideal haber encontrado las causas de su comportamiento antisocial, pero en caso de no descubrirlas, aún se pueden buscar formas y herramientas de afrontamiento que le ayuden a tener un mayor control de sus impulsos y, de ser posible, lograr que el desarrollo de sentimientos de empatía y actitudes de respeto hacia las demás personas se logre. Esto creo que podría realizarse, pues él sí demostró tener comportamientos acordes con estos sentimientos, pero solo enfocados a las personas pobres. Una posible ruta de rehabilitación social fue la que él mismo encontró, que fue la de atender pacientes de bajos recursos económicos, muchas veces sin pedir remuneración por sus servicios. Desde que estaba en la prisión, empezó a atender a sus pacientes en la misma cárcel, atendiendo a aquellos que eran sus compañeros de prisión. Era reconocido desde entonces como un buen doctor y que era muy acertado en sus diagnósticos, lo que le valió la confianza de sus pacientes. Logró tener reconocimiento social dentro de la cárcel y cuando salió de la prisión a los 50 o 51 años de edad, volvió a tener un consultorio donde atendía a pacientes de bajos ingresos y, debido a su buen desempeño, logró aumentar un poco su autoestima y tener un sentido de pertenencia a ese segmento de la sociedad. Sin embargo, él mismo reconoce que tiene periodos de depresión durante esa etapa, por lo que sin duda pudo haber sido de utilidad el tener un tratamiento de terapia psicológica para que le ayudara a afrontar estos episodios. En los asesinos seriales hay una importante alteración psicológica de origen multifactorial y que requiere de la calificada y ética intervención por parte de la psicología. En áreas como la prevención, la evaluación, el tratamiento y la investigación, por lo cual toda rehabilitación requiere de una intervención multidisciplinaria, donde el área psicológica jurídica apoya desde el momento en que se investigan las causas de la conducta desviada.